primero partir diciendo que lo organizamos con Mayari de una manera que vamos a hacer énfasis distinto a partir de nuestros Fondesit anteriores y el nuevo Fondesit que estamos encarando ahora, que es un desafío bien importante para nosotras, que tiene que ver con justamente zonas de sacrificio, ¿no? Un tema que ha estado muy en la discusión, en el debate público, pero donde no hay todavía investigación asociada a eso, ¿no? Así que fundamentalmente una discusión que las comunidades han ido imponiendo y bueno, nosotros recién estamos iniciando este Fondesit en las zonas del Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel. Entonces, en el fondo, vamos a ir mostrando, esa es la idea de los videos de ratito, de ir mostrando, por un lado, por las trayectorias también de los procesos de investigación y sus resultados, a partir de lo que fuimos haciendo en los años anteriores en Puchuncaví, Quintero, particularmente, que es lo que hemos trabajado juntas, digamos, en proyectos distintos, pero en el mismo territorio, y también las aperturas que vamos hoy día encarando para entender esta en una escala y una dimensión más amplia en el país, en donde de las 5 zonas de sacrificio que se conocen como tales, 3 de ellas intentan ser abarcadas en este proyecto. Bastante loco, pero bueno, vamos a intentar. Y el énfasis que voy a tratar de hacer solamente entre 10-15 minutos iniciales es mirar el problema y la perspectiva de los conflictos socioambientales, territoriales, fundamentalmente desde una perspectiva y una fuerte componente histórico. Si uno no entiende y no comprende la densidad histórica del conflicto y de la historia territorial, es complejo muchas veces el entender, ¿no? la cantidad de aristas que están involucradas en estos tipos de procesos en torno a la desigualdad. O sea, la pregunta en Puchuncaví, Quintero no deja de ser, ¿no? Porque después de tantos episodios, de tantos años y tantas décadas, de tantos informes televisivos, etcétera, la cosa se repite, se perpetúa, ¿no? ¿Qué permite, qué facilita que se construya de alguna manera un territorio de estas características y se degrade a tal punto que se designe un nombre que la pregunta es si nos hemos puesto a pensar si a las comunidades les gusta que sean llamadas zonas de sacrificio, ¿no? Y ahí vamos a problematizar a partir de las mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, como ellas se apropian del término, pero también de alguna manera reelaboran el concepto a partir de su experiencia porque entienden que de alguna manera el mismo concepto las perpetúa en esa dinámica de degradación histórica que han tenido. ¿Sí? Por eso hablo de la genealogía de un desastre y la historia ambiental de una zona de sacrificio en la bahía de Quintero, Chile, ¿no? Y cuando hablo de desastre me refiero fundamentalmente a la idea de desastre tecnológico, teniendo en cuenta en donde todas las negligencias asociadas al imaginario del desarrollo operan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el imaginario, sobre todo en la zona de Puchuncaví, es donde más datos tenemos respecto a cómo la zona desde la década del 50 es ya definida como una zona que va a ser sacrificada en pos del desarrollo nacional, ¿no? Y este texto aparece en el Mercurio del año 57, ¿no? Y lo deja bien en claro. Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse. O sea, de alguna manera uno entiende, ¿no? Desde el punto de vista histórico, cómo una zona ya es destinada y todo el proceso de decisión dónde se instalaba fue un tema de estas características, ¿no? El proyecto podía haber sido puesto en Papudo, los giros vieron como 4 o 5 lugares, pero finalmente la cercanía con el puerto de Valparaíso empujó a que la Cámara de Comercio de la época presionara para que se instalara en esa zona. Una zona que históricamente, este es uno de los primeros mapas de la bahía, se ve que en el fondo no tiene densidad poblacional, sino después, es decir, como es lo problemático, mucha de la población se va armando al alero de las empresas que se van instalando en la zona. Ya desde los 70 tenemos datos
respecto a la contaminación. Particularmente los primeros en salir a protestar van a ser los agricultores de las zonas de atrás de Puchuncaví, porque los vientos dan para esas zonas, zona de Maitenes, toda esa zona para atrás, y en donde la acidificación del suelo empieza a destruir la agricultura, que era la zona más conocida como la zona rulera de la quinta región, donde se producían los granos, ¿no?, económicamente vivientes. Y ya en el año 89 empieza a aparecer, digamos, en el diario, en la prensa, dos cosas. Por un lado, interesante, ¿no?, el diluvio ácido, o sea, no es la lluvia, el diluvio ácido que empieza a destruir la zona como tal, y estamos hablando de en una época donde todavía lo que estaba ahí instalado era solamente la refinería, la fundición y la termoeléctrica, Chilgener en ese momento, que hoy día es de Asyen. Pero en otro caso, muy aquí en la esquinita, es el caso de los hombrecitos verdes, que en el fondo son los primeros, esos señores alegres que estaban aquí trabajando en la empresa cuando se instala, construyen la empresa y después trabajan en ella, en ENAMI, cuando en ese momento en ENAMI, y después se convirtió con el Coventana recién en 2004. Entonces, ellos comienzan a dar muestras de enfermedades que ellos empiezan a asociar con contaminación de cobre. De hecho, después varios de ellos fueron muriendo progresivamente y rápidamente a partir de los 80, y varios de esos casos fueron exhumados, en donde aparece la alta contaminación de cobre en sus cuerpos, ¿sí? Un caso que quedó también bastante... Entonces, vamos viendo la complejidad del caso, históricamente, ¿no? Y por otro lado, cómo estos hombres que se empiezan a organizar, que trabajaron inicialmente en ENAMI, empiezan a reclamar porque ellos de alguna manera llegaron ahí por la empresa, también bajo este discurso de desarrollo nacionalista, de decir estamos siendo patria aquí, llegamos aquí a ser patria y ahora el Estado nos abandona, y nos abandona enfermos. De allí aparece una agrupación que se llama Azorefen, el año 2007, que agrupa a todos estos exfuncionarios de ENAMI, y a partir también de ese proceso surge una agrupación pequeñita de mujeres que fueron las viudas, y se conoció como las viudas de los hombres verdes, que empezaron a liderar también esta denuncia. Ellas fueron las que pidieron las exhumaciones para demostrar que estaban contaminados, ¿sí? De ahí que Puchuncaví se constituye en lo que, ¿no?, estas fotos muestran, ¿no?, la cámara de gases del Estado de Chile, y en un lugar, un territorio y un drama que todos conocemos. Principalmente las dimensiones son múltiples, ¿no?, y muy complejas, pero entre ellas claramente hay dos componentes que fueron los que han ido destruyendo la vida y salud de la gente, que tiene que ver con el arsénico, ¿sí?, y con el SO2, anhídrico sulfuroso, que emite la fundición en la refinería, en donde nosotros hasta el día de hoy no tenemos normas suficientes, ni que estén a la par de las normas europeas, por lo menos ni menos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? De hecho, nuestra normativa es 12 veces mayor que la que recomienda la OMS. Bueno, esto es lo que hay. Entonces, de aquí surge la pregunta respecto a qué posibilidades puede tener un territorio de estas dimensiones, en donde en menos de 5 kilómetros de la bahía tenemos, que comparten dos comunas, ¿no?, Puchuncaví y Quintero, tenemos más de 20 empresas, en donde tenemos 4 termoeléctricas a carbón, petróleo, tenemos mineras, tenemos químicas y tenemos de gas. Es decir, todas empresas del rango de que se conocen peligrosas y tóxicas. Es decir, una complejidad muy, muy densa en una zona. Además, cada empresa de ellas representa capitales económicos distintos de distintos países, que además van fluyendo porque se van vendiendo, ¿no? Y se van traspasando a la medida que va pasando el tiempo. Y aquí están algunas de las empresas, varias de ellas de las cuales pertenecen a grupos económicos importantes del país, como por ejemplo Copec, Angelini, ¿sí? Shell actualmente pasó a ser hermano de Luxi. Bueno, Oxyquim, que fue una de las que apareció en el último evento más significativa, pero que en el fondo forman parte, digamos, de todo lo que le llamamos un complejo minero energético, que para proveer de los servicios tiene que condensar procesos y que generan un nivel de toxicidad que fue el que generó ese. Entonces, tenemos una zona tremendamente intervenida
en términos de empresas que están ahí, de distinto tipo, públicas, algunas, y privadas la mayoría, ¿sí? Con capitales también de distintos países. Bueno, de allí es que para entender esa complejidad, digamos, y cómo ese emplazamiento que ocurrió en el transcurso de 20 años generó esto pues, que se conoce como el complejo industrial Ventanas, pero que yo cuestiono lo industrial que tiene. Porque en general son procesos poco elaborados, o sea, donde no hay productividad, no hay producción, excepto la refinería, pero que justamente son de alto nivel de contaminación. Y que no han traído mucho desarrollo a las comunas locales, al contrario, ¿no? Las ha mantenido en distintas situaciones, y por eso hablo de desastre y no de accidentes ni de eventos, que ha sido por lo general como se ha querido instalar el tema, ¿no? Cuando en el fondo uno empieza a mirar lo que ha ocurrido históricamente, uno lo que puede mirar es que esto es un desastre planificado. Desde los 50 años se sabía que esto iba a ocurrir, y para eso en la época, en el año 50, existe el estudio que se hizo en la época, señala lo que hay que hacer, los componentes que tienen que poner la minera para que no haya esa toxicidad, cosas que ocurrieron recién a partir de los 90, pero que fueron creciendo las otras empresas. Entonces el tema es quién mira la complejidad del territorio, ¿no? El sistema de evaluación ambiental solamente no analiza eso. Entonces, bueno, la comunidad empieza a manifestarse en el modo que puede y quiere, de distintas maneras, pero aquí un papel para mí importante para compartir, que tiene que ver en el fondo con el papel de la ciencia, ¿no? El caso de Puchuncaví también lo que interpela es cómo en un lugar, en un territorio de esta característica, existe tanta evidencia científica respecto a lo que ocurre, y no está acompañada de un actor político, institucional, digamos, gubernamental particularmente, que pueda hacerse cargo de estos estudios que parten en el año 86 sobre los efectos en el suelo, en la salud, en el aire, en el mar, etc., ¿no? La contaminación en pescados, mariscos, de los cuales ustedes también debieran saber cada vez que van a la zona, por la duda, tener presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una cantidad de evidencia que no es incorporada en la discusión, en el plan de descontaminación, en todos los instrumentos y normativas y discusiones técnicas, ¿no? Y que en el fondo han generado que las comunidades persistan, ¿no? En este tema de mantenerse con estas situaciones de intoxicación, como llaman, de envenenamiento, ¿no? Bueno, el Ministerio mismo tiene instrumentos y ha hecho estudios respecto a la presencia de metales pesados, ¿no? En donde justamente se han encontrado en aquellos lugares más complicados y más emblemáticos, ¿no? En el hogar de ancianos, en la escuela La Greda, los maitenes, ¿no? Consultorios, son los lugares donde más altos han estado los indicadores de los metales pesados, ¿no? Es a partir del 2011 y 2012 aproximadamente que nosotros más tomamos un conocimiento a nivel nacional, ¿no? A partir de la situación de La Greda, que tuvo mayor repercusión, pero esto ya tenía muchos años anteriores, y empieza también una política que se llama política de restauración social y ambiental, que empieza a implementar el Estado en estos lugares. Ahora, ese plan de restauración social y ambiental no dialoga para nada con el plan de descontaminación, ¿no? Y empieza a constituirse como una especie de política de participación para jerarquizarlo, pero que no empieza a dialogar con los otros instrumentos, por lo tanto, y además va a tener un carácter consultivo y no vinculante, cosa que las comunidades también empiezan ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? En medio de este entramado de historia ambiental compleja del territorio, las dos empresas más que tienen que ver más con la destrucción de la vida de la gente es el propio Estado chileno, a través de NAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, que ha hecho los últimos 3 volcamientos de derrames de petróleo en la zona, pero que históricamente los había tenido, y por otro lado Codelco con su fundición y su refinería. O sea, ¿no? Ya saben ustedes que en 2014 ocurrieron estos, se derramaron en la zona de... Y otro aspecto bien importante y bastante invisibilizado, que es el papel de la Armada, porque la Armada tiene un rol en las concesiones marítimas, y él es el que autoriza finalmente. Y aquí en general nunca apareció mucho el tema de la Armada, pero si uno se mira, y esto lo dijo Norberto Díaz, el presidente del sindicato en ese momento de NAP, en el fondo
pues, así como para defensa también de la empresa, señaló, dijo, la ANAP y el gobierno se atreven a decir la verdad porque hay una profunda responsabilidad de la Armada, del capitán del barco y la empresa naviera. Pero como es el grupo FONAPEN, que es el grupo portuario importante de Valparaíso, que es tan poderoso, la Armada, que es tan poderosa, que nadie dice la verdad. En todas estas operaciones no había ningún funcionario de nada. ¿Sí? Bueno, ahí algunos digamos, actividades que hicieron así las comunidades, la organización en torno, ¿no?, al tema de los 1000 tambores que se hace allá, y finalmente la aparición de una agrupación de mujeres que se empiezan y que se llaman, se definen, digamos, se nombran a ellas como mujeres de zonas de sacrificio, pero en resistencia de Puchuncaví Quintero. Y con ello termino, problematizan dos cosas, ¿no? Uno, que esa imposición de ese destino del sacrificio no lo quieren replicar y tampoco se constituye, sino más bien digamos, ellas se instalan en agencia frente a ese tema, contestan a través de la resistencia que ellas quieren establecer. Y por otro lado, el otro elemento es que empiezan a cuestionar las relaciones de género en esta zona, ¿no? Es decir, ¿por qué en estos lugares donde el extractivismo se densifica, no es, digamos, por nada que todas las empresas hayan puros hombres, o 99% de hombres en esta cuenca, digamos, de estudio, digamos, y las mujeres estén atrás cuidando a los hijos, a los ancianos que están enfermos producto de la contaminación? ¿Sí? Así que con eso termino, para mostrarle quizás la parte más etnográfica de la investigación, que la hicimos en un video, en donde nosotros fuimos trabajando de alguna manera lo que va a desarrollar después Vallerí sobre el sufrimiento ambiental y la injusticia ambiental. Bueno, eso era mi... Voy a hablar primero y después vamos a poner el video si nos da tiempo. Veo que es un poco tarde, no sé hasta qué hora tenemos la... Hasta las 3 de la bueno, entonces no da. Yo les traje pura foto, así que no se emocionen en PowerPoint. Siempre he odiado la forma de exposición en PowerPoint. Lo que me toca conversarles a ustedes es la perspectiva más de sufrimiento ambiental, que estaba puesta en el título de la presentación, y que trata de trabajar en estos territorios desde una perspectiva que rescata todos los elementos sociológicos del vivir y el existir en ambientes tóxicos. Todas las relaciones sociales que se dan en estos territorios degradados, y en este caso, en el caso de Ventana, y en el proyecto nuevo que estamos abordando, que es en zonas de sacrificio en general. Si alguno está familiarizado con el concepto de sufrimiento ambiental, es bueno relevar dos cosas bien importantes. Primero, que la población, que en el fondo es un tipo de sufrimiento social específico que se da en zonas donde la población ya es pobre y vulnerable y se ve expuesta a este tipo de contexto de degradación ambiental extrema. Esto es súper importante porque establece una relación previa de dominación por parte del aparato estatal, pero también por parte de los privados, sobre una población que ya tiene condiciones de vulnerabilidad, y que luego la degradación ambiental lo que hace es reforzar este tipo de dependencia y este tipo de relación de dominación. Y por otro lado, también es súper importante rescatar el hecho de que la condición previa de vulnerabilidad y pobreza de estas poblaciones hace que existan una menor capacidad de protección por parte de las poblaciones. Por un lado, desde el punto de vista individual, es decir, yo la posibilidad que tengo de cambiar mis hábitos para protegerme frente a la degradación ambiental, pero también en lo colectivo, cuáles son mis repertorios de acción colectiva, cuáles son mis posibilidades de resistencia, cuáles son mis posibilidades de ser visible en lo público, también para poder instalar temas en el debate. Entonces, esos dos elementos van configurando escenarios que, como lo denomina Javier Aullero, que es en el fondo de donde abordamos la perspectiva del sufrimiento ambiental, va delimitando contextos envenenados, por decirlo así, en términos bien simples, en términos de que las relaciones sociales se vuelven tóxicas. No solamente el contexto, el ambiente, sino también toda esta sobreintervención estatal, toda esta relación de fragmentación social y toda esta posibilidad, esta imposibilidad también de articularse, que muchas veces cuando trabajamos con estos lugares de zonas de sacrificio, y en particular en Ventana, muchas veces la pregunta es ¿por qué no emerge de una manera más explosiva un conflicto en una zona de estas características? Yo creo que el concepto de sufrimiento ambiental nos ayuda a explicar gran parte de eso, que tiene que ver con el contexto tóxico y cómo en el fondo
eso va degradando también las redes de las personas y sus posibilidades de resiliencia. Entonces, en el marco del concepto de sufrimiento ambiental, entonces lo que hacemos es tratar de mirar este elemento, y a partir del caso de Ventanas queríamos compartir dos ejes claves como para la reflexión, y que tiene que ver por un lado con el rol del Estado y por otro lado con el rol del conocimiento experto. Existen otros elementos que también influyen en el sufrimiento ambiental, es decir, en este sufrimiento que se da en estos territorios, pero que no nos vamos a tratar por un millón de tiempo, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el rol de empresas, con el rol de los abogados, con el rol de otros tipos de agentes que intervienen en los territorios. Pero acá, para este caso, me voy a enfocar más que nada en el rol del Estado y en el rol del conocimiento. Cada uno de ellos marcado por un fenómeno, uno es la espera y el otro es la incertidumbre, como eje de análisis. Nada más como para presentarles un escenario en el cual podamos debatir y discutir también respecto a las propias experiencias que ustedes hayan tenido en trabajo como de esta naturaleza. El primero, el rol del Estado. Me gustaría empezar problematizando con el hecho de que, bueno, cuando hablamos del rol del Estado, el Estado es muy plural, es diverso, es contradictorio, tiene muchos niveles y muchas escalas. Entonces, cuando miramos en estos territorios cuál es el rol del Estado, no podemos hablar de un Estado, porque existen muchas instituciones interviniendo al mismo tiempo y muchas veces intervienen en direcciones súper opuestas. Y eso mismo va ocasionando sufrimiento en la población, porque las intervenciones van en la medida de en distintas direcciones. Y la población también, por otro lado, ve en el Estado en estas relaciones de cara a cara. Si nosotros vemos una aparición de lo microsocial, en lo microsocial del Estado, es esta relación, esta interacción del funcionario, esta interacción del sujeto que le contesta mal a la persona. Eso es el Estado para las personas que viven ahí. En el fondo, esa es la relación que establece. Y esto es súper importante porque en el fondo las situaciones de doble victimización y las situaciones de vulneración de derechos muchas veces se dan también en el marco de estas interacciones microsociales, en las cuales, si bien nosotros entendemos que la configuración territorial de las zonas de sacrificio y de Ventanas en particular pasa por muchas escalas de decisión, muchas conexiones también nacionales y transnacionales, es ahí, específicamente en el espacio local, donde nosotros vamos a poder ver este tipo de vulneraciones que provocan sufrimiento en la población. El funcionario del consultorio que te trata mal, el funcionario que te hace esperar infinitamente, esas son las formas a las cuales adquiere el sufrimiento en términos cotidianos. Y por eso es bien importante también rescatar la idea de gubernamentalidad de Foucault cuando trabajamos con la forma como el Estado se relaciona con estos tipos de poblaciones, precisamente porque nosotros vemos, como les decía al principio, que es población pobre y vulnerable que ya establece una relación con el Estado en el cual son objetos de la política pública, que son intervenidos, que son movidos, que son decididos, cuyo poder de decisión está en el otro. Entonces, esos dos conceptos nos permiten un poco pensar algo que está en el marco, en el centro de la idea de la relación entre Estado y este tipo de poblaciones, que es la espera. En el fondo, yo creo que no hay una metáfora mejor como para ilustrar esto que un poco la que nos señala Javier Aullero en el libro Los pacientes del Estado, cuando habla un poco de este personaje que acude a la oficina, el personaje kafkiano, que llena montones de formularios sin sentido, que acude uno cada día a preguntar qué es lo que sucede con su caso, y todos los días le dan respuestas distintas y todos los días le dicen que vuelva mañana, que ahora sí avanzó, que llena este otro formulario. Y esta espera es lo que pasa precisamente en este tipo de lugares, y es lo que se puede observar en forma etnográfica en Ventanas, en el fondo donde vemos un movimiento que este conflicto se ve un poco atomizado por el hecho de que siempre estamos esperando algo. Estamos esperando un estudio, estamos esperando la reunión con el alcalde, estamos esperando la reunión con la coordinadora. En el fondo hay ahí un tiempo que es manejado por un otro. Y en eso rescatar también la idea de que la temporalidad es una forma de dominación también, y es una forma de gobierno también de los más vulnerables. Entonces, eso por un lado con el Estado, y por otro lado rescatar todo lo que tiene que ver, que yo creo que ya lo anunció un poco la Paola, con el hecho del conocimiento experto como uno de los ejes que va a marcar una fuente de sufrimiento ambiental para la población. ¿Y por qué? Porque en el fondo, en esta zona, a pesar de que los sujetos tienen
conviven y sienten en sus propios cuerpos los efectos de la contaminación, son sistemáticamente deslegitimados por el otro, que en el fondo es quien tiene que reconocer su situación. Entonces ellos entienden muy tempranamente que la única forma de ser escuchados es establecer estas alianzas que les permiten acceder a conocimiento experto que les diga, mira, sí es cierto, tú estás contaminado, tú tienes un problema de salud, esta situación es insostenible. Entonces durante la primera parte ellos, en el caso de Ventana, acceden a ciertos expertos que son los que validan e inauguran la posibilidad de poder hablar sobre la contaminación. Durante mucho tiempo en el fondo se naturaliza esto hasta que viene alguien, como un doctor que ha intervenido en varios casos más, y les dice, miren, estos son los niveles de contaminación que ustedes tienen. Y les explico un poco también los efectos que eso tiene en el largo plazo. Y ahí es cuando ellos dicen, bueno, esto no puede ser. Se gatilla una espiral de acción que en el fondo va a ir entrando y también va a ir modificando la forma en que ellos se van pensando a sí mismos, de cómo se van pensando en relación a su territorio. Y es súper interesante porque cuando uno habla con las personas, ellos te marcan un punto de quiebre de una trayectoria biográfica retrospectiva en el cual todo empieza a ser un problema, un daño, una pérdida. Quizás no debería haber venido a vivir aquí, quizás no debería haber dejado que mis hijos jugaran acá. Y en el fondo todos esos elementos evidentemente van configurando una forma de sufrimiento social muy especial. Y por otro lado, aparte de este movimiento retrospectivo que lo que hace es generar mucho dolor en las personas, también genera este vínculo problemático con el territorio. Históricamente nosotros en las ciencias sociales siempre pensamos que el territorio es una fuente de identificación, es una fuente en la cual las redes se articulan, en el fondo es el espacio de la identidad. ¿Qué pasa cuando la identidad está vinculada a un territorio degradado? ¿Qué pasa cuando la identidad y tus vínculos están vinculados a un territorio que en el fondo, como bien decía la Paola, es bien poco lo que se puede recuperar en un lugar que tiene veintitantas empresas que están degradando día a día tu territorio? Y en ese sentido, bueno, rescatamos un poco la idea de estigmatización territorial del Urbacual, que en el fondo pone en el centro y lleva mucho tiempo estudiando qué pasa en esos territorios donde hay estigmatización y donde los sujetos se vinculan de manera problemática con estos territorios. En el fondo, donde hay un traspaso del estigma desde el territorio degradado, sucio, enfermo, a las personas que en el fondo también termina siendo una nueva fuente de sufrimiento ambiental, precisamente porque ellos terminan convertidos en cargar ese estigma. Y es un poco lo que señalaba la Paola cuando hablaba de si efectivamente a los sujetos les gustará o no les gustará que les llamen zonas de sacrificio, precisamente porque carga todo un aspecto que tiene que ver con la estigmatización, que es muy fuerte para ellos y que implica también una pérdida de vínculo, una pérdida de fuentes económicas. En el fondo, igual es necesario problematizar. Todo esto del conocimiento científico también es necesario relevar que termina convirtiéndose en una espiral que nunca termina. Por un lado, los dirigentes tienen que cada vez adquirir mayores redes para tener mayor capacidad de generar este conocimiento para poder ponerse a discutir en la mesa de igual a igual. Pero por otro lado, la complejidad técnica que presentan estos contextos hacen que nunca exista un estudio definitivo. Los estudios son impugnados, la metodología no era correcta, la fuente que no era la fuente más confiable. Entonces se terminan convirtiendo en más que en un elemento de certeza, en un elemento de incertidumbre muy fuerte. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Estamos o no estamos contaminados? ¿Sí o no? ¿Con qué tipo de metales? ¿Cuál es el umbral? Y en el fondo los dirigentes y las redes van adquiriendo este conocimiento y se van tecnificando cada vez más. Cuando lo van haciendo parte de su discurso, se terminan convirtiendo en los expertos más expertos en temas de contaminación. Pero es una espiral infinita, porque siempre tienen que saber más para poder sentarse en la mesa. Y es ahí precisamente donde se manifiesta de una manera mucho más fuerte su percepción de desigualdad también. Porque a través del hecho del que le diga que usted no sabe, es cuando ellos perciben claramente que están en una situación de desventaja en la negociación.
es que nosotros necesitamos los estudios para poder sentarnos a la mesa para discutir de igual a igual con ellos. Y siempre está la sensación en el fondo de que me van a hacer leso, me tratan de engañar, me están tratando... Y eso evidentemente también es una fuente de sufrimiento. Primero la percepción de que a nadie le importa lo que me pasa, pero por otro lado la percepción también de que siempre me están tratando de engañar, de que nunca puedo acceder al estudio definitivo sobre lo que me pasa, sobre lo que le pasa a mis hijos, y finalmente, ¿cómo puedo acceder yo a los resultados de todos estos estudios que en el fondo se han hecho y que nunca vuelven? En el fondo eso es un típico reclamo cuando uno llega al territorio que te dicen, mira, aquí han venido no sé cuántos tesistas, no sé cuántos, no sé qué, y nunca hemos visto nada. Y efectivamente es así. Ellos nunca acceden a ese conocimiento. Entonces, ¿en qué momento también, y eso ya es una interrelación propia, en qué momento nosotros también generamos relaciones distintas con los territorios como para permitir que ese tipo de cosas no sucedan? Pero en el fondo, lo que quiero rescatar aquí es que este conocimiento experto, que es el que va generando esta incertidumbre que se reproduce constantemente, va a ser una fuente de sufrimiento más. Entonces tenemos, por un lado, este Estado que interviene con múltiples niveles y escalas, de manera contradictoria, de manera vulnerando derechos y generando situaciones de doble victimización, y por otro lado tenemos este conocimiento independiente, en algunos casos, en otros casos no, que también es una fuente de incerteza. Y todos estos elementos al final configuran un escenario en el cual nosotros podemos responder a la pregunta de por qué no existe una movilización tan fuerte como debería existir en estos casos. O sea, yo siempre en algún momento le preguntaba a los tesistas o a la gente que trabajaba conmigo y les decía, ahora el trabajo que viene es explicar por qué, a pesar de todo esto, igual hay cosas. Porque al final es cierto que no se genera un conflicto al nivel que uno podría esperar, que sea muy explosivo, pero sí existe resistencia, sí existe organización. ¿En qué momento y cómo se produce esto en el marco de un escenario y un contexto tóxico como el que estamos describiendo? Yo creo que eso es una gran pregunta también. Y finalmente cerrar ya hablando un poco como de la idea de nuestro nuevo proyecto que estamos trabajando con la Paola, que tiene que ver con tratar de mirar estos contextos y tratar de avanzar hacia primero sacar esta dimensión estigmatizante que tiene la idea de zonas de sacrificio y convertirla un poco en una idea de zonas de recuperación en la cual las comunidades puedan también pensar cómo hacer esa recuperación y cómo pensar el territorio en un lugar distinto. Entonces, ya para cerrar, y les voy a poner ahora primero. Está acá. ¿No? ¿Hay parlante? No lo sé. Lo que pasa es que parece que no parece.
La bahía no tiene ni un futuro con los niveles de contaminación que hay, con la exposición crónica que tiene la bahía a diario de los riles que bota la industria, el tema del carbón, los metales pesados. Entonces la bahía está constantemente con una carga ingresando a la bahía de sustancias nocivas. Y esto no es de ahora, esto es de 50 años. Debemos recordar que Quintero, Puchuncaví sobre todo, era el vergel de esta zona. Este es el fondo del terror. Para nosotros esto es muerte la bahía. Esto más que progreso, porque todos dicen, no, se tienen que aguantar porque es progreso. Para nosotros esto no es progreso. Progreso sería si nuestra gente no se muriera trabajando, si no hubiera tanta gente contaminada, si no hubiera tanta gente enferma. Eso sería progreso. La gente estaba empezándose a enfermar, empezaron los miedos, había gente que, por ejemplo, de Maitena, de todos estos lados, se empezaron a enfermar del estómago, y iban al hospital y los abrían y estaban verdes por dentro, así que los cosían nomás y los mandaban para la casa. Claro, ahí salieron los hombres de verde que fueron tan famosos. Pero es que eso fue una realidad. ¿Te enteraste que la niña del lado tiene 25 años y tuvo una chiquita con hidrocefalia? ¿O te enteraste que el viejito de la esquina es hombre verde y el hombre se está muriendo? Y te vas dando cuenta que tu gente se está muriendo, que todos se están enfermando. Lo único que le interesaba a ellos es que se moldeara la cobre, ¿no? Que se moldeara la cobre, ¿no? Que sabía la cobre, que sabía la producción. Y un viejo clodeaba nomás, pues hay 20, 30 más que estaban empujando por el salto. Sí, 20, 30, 50 más. ¿Me entiendes? Entonces, esta fue una matanza que hicieron. Cuando él le cayó la olla del cobre encima, a él le sacaron el casco y le salía el cabello pegado. Entonces, parte del cerebro pegado. Le sacaron los bototos de seguridad y le salían los dedos a los pies, estaba entero quemado. Y el cobre, tengo entendido, y así decían los médicos también, que no solamente quema por encima, sino que sigue quemando. Y él quedó consciente, estuvo consciente hasta el último, los 12 días. Y ahora cuando veo a alguno de ellos, da mucha pena. Da mucha pena. ¿Cómo está Dios? Ya no puedo más, ya no puedo. ¿Qué cuestiones de Dios? ¿Qué cuestiones de Dios? Estamos contaminados enteros. Yo te digo, ahora, no sé, yo creo que una persona que creció en Quintero, para darse cuenta de que está teniendo un síntoma de intoxicación fuerte es porque la nube debe ser asquerosísima, de 6.000, de 5.000 de dióxido de azufre. Y aquí yo creo que si nos toman a todo un examen, yo creo que todos salimos contaminados. Todos estamos contaminados. Fíjese que hay hasta perros con cáncer. Estas cosas han sido siempre injustas. Ya no se puede hablar que ha ido verdad en esto. Y uno se puede creer. Y esa es la verdad que no sé. Para mí es una burla. Es como para decir, ya le vamos a dar este juguetito a la gente para que no nos molesten tanto que contaminamos. Y nada más. Y yo eso lo estoy gritando, lo estoy predicando siempre, y digo yo, ¿y de qué me sirve a mí sola si nadie le va a escuchar a uno? Es doloroso saber eso. No
no hay ventana, mucho camí, lo que está contaminado, en la greda, Quintero, Concón también, bueno, también contaminando allá con la ENAP. Donde se desplazan todos los gases y fluyen hacia la cordillera y baja el viento terral que lanza todos los gases a alta mar. Dan una vuelta. Dan una vuelta, ¿sí? Y ese mismo gas rodea todo el territorio de la quinta región. En estos momentos está llegando al Tabo. Nosotros tenemos a los niños contaminados. Para ellos para nosotros es súper triste conversar con la gente de la greda, por ejemplo, que los niños ya están acostumbrados a andar con náusea, mareo, eso ya se normalizó. Eso es parte de una naturalización de la contaminación. Los asmas bronquiales acá son tremendos y es normal que los niños estén con asmas bronquiales crónicos. Claro, cada vez el empresario te quiere pagar menos, quiere que trabajen más, son más horas de trabajo, menos horas con tu familia, y así, y te hacen firmar todo por tu salud, o sea, ellos toman sus resguardos para que si a ti mañana te pasa algo, no puedas hacer nada en contra de ellos. Que cómo es posible que sean tan miserables que deleguen sus responsabilidades en las empresas que nos están destruyendo el territorio y a la gente, nos están envenenando. Porque esa famosa responsabilidad social empresarial es una mentira, una falacia. La responsabilidad social es del gobierno. Le delegan a las empresas que hagan la escuelita, que mejoren, que hagan consultorio, que hagan esto. Esos son deberes del gobierno. Nosotros nos hemos buscado contaminando. Cierto que la empresa es el sueldo de Chile y todo lo que se quiera, pero estamos muriendo. Nosotros buscamos, queremos, de que ya basta ya que ustedes están mirando, basta. Saben que muchos países se están muriendo contaminados. Y los gobiernos hacen oídos sordos, son ciegos. Eso yo lo encuentro una injusticia y yo creo que el Estado de Chile ha sido así. Nos instala mesas, por ejemplo, en este territorio y se formulan, por ejemplo, acuerdos de producción limpia para dejar tranquila a la gente, mientras estamos elevando otros proyectos y estamos aguantando que las empresas se salven de ciertas normativas porque no somos capaces de fiscalizar. Eso para mí es una injusticia. Hay mucha gente que está sufriendo y sufren su familia, sufren ellos. ¿Por qué? Porque vivían para ese lado y les llegó el humo. Está peor todavía. Ahora, yo personalmente tengo mucha ira, estoy muy enojada con esta gente que contamina. En general, soy muy enojada con la gente abusiva de este país. Y aquí en la bahía hay harto abuso, digamos. Entonces, esa para mí también es sacarme la rabia, ¿no? Que tengo yo en relación a esas situaciones. Entonces ahí nos dimos cuenta que vivir en una zona de sacrificio, y entendíamos ya a esa altura lo que significaba vivir en una zona de sacrificio, nos afectaba directamente y nosotros no podíamos seguir ignorando nuestra realidad, y nos dolió darnos cuenta. Hay un pecado tan grande y así tantas cosas que están mal. Hay cosas que hacen por hacerlas, cuando hay cosas tan importantes y arreglar con esas platas que las destruyen por nada. Eso es horrendo. Y el desafío que yo me asumí, me comprometí, es que eso tiene que salir a la luz con la brutalidad que significaba para esa gente vivir de esa manera. Pero si tú me preguntas por lo que nosotros pretendemos lograr coordinar un movimiento femenino de mujeres de zonas de sacrificio para luchar por nuestros derechos vulnerados en todas estas zonas de sacrificio. No queremos que se sigan multiplicando las zonas de sacrificio a lo largo de Chile.
que es lo que pretende el gobierno con su tan maravillosa estrategia energética de aquí al 2050. Un cambio cultural tiene que ver con educar. Por eso yo creo que nuestro principal desafío es la educación, apuntar a los niños de prebásica, de básica, bueno, y trabajando con ellos, además trabajamos con sus mamás, pero la mentalidad la vamos a cambiar en ese niño. Y ahí es donde estamos haciendo la resistencia. A través de eso estamos tratando de hacer educación, de empoderar y de decirle a los cabros, oye, somos pescadores, somos gente chora, tenemos historia, tenemos nuestras costumbres y eso tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? La responsabilidad social de la empresa es no dejar la cagada que están dejando, no contaminar, no matar a la gente, no atemorizar a las personas, no jugar con la dependencia económica para que la gente humillada aguante todo. Es mercado. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación a comentar este trabajo de Paola y de Mayarí, con quienes tengo una gran coincidencia teórica, principalmente, de miradas sobre esta temática. Lo que yo quiero hacer en mi comentario es principalmente referirme a 3 puntos que nos permiten pensar en la relevancia de la propuesta que plantean Paola y Mayarí y de esta propuesta que están construyendo en este nuevo Fondecid, más allá del caso de Quintero Puchungal, ¿sí? Que es uno de los casos más estudiados también, no solo por estudios científicos, como ya bien planteó Paola, sino también en temas de conflictividad ambiental, ¿no? También además de los trabajos de la profesora acá, uno de los más estudiados, el trabajo Tironi, Sabatini, etcétera, y que han ensayado distintas formas de interpretación y que muchas veces nos permiten hablar de este caso como un referente para los estudios sobre conflictos ambientales en Chile. Pero yo me quiero detener en elementos que van más allá del caso y que permiten pensar en la relevancia de esta propuesta, como esta propuesta interpretativa, para otras zonas de sacrificio y otras zonas en las que se experimenta el sufrimiento ambiental. Entonces, en este sentido me voy a referir a 3 puntos. El primer punto va a ser relativo al concepto zonas de sacrificio, el segundo relativo al concepto de sufrimiento ambiental y por último sobre las relaciones de género, que es también como parte de una propuesta que también he estado desarrollando y con la que me interesa como poner en diálogo mis propias reflexiones con lo que las profesoras acá han encontrado o han encontrado. Sobre el concepto de zona de sacrificio, me parece interesante esta como genealogía que hace Paola en lo que ella ha escrito, sobre de dónde viene este concepto. Y me parece también interesante como el efecto performativo que ha tenido este concepto hoy en día. Cuando uno habla de zona de sacrificio, independientemente de dónde nació, que bueno, Paola hace bien esa caracterización en su escrito, ¿no? Pero un concepto que rápidamente se ha difuminado y que ha tomado como significado propio y que tiene elementos que son relevantes tanto como para los estudios en estos temas como también para los movimientos sociales y organizaciones que viven en este tipo de zonas. Al respecto, me parece que un primer elemento interesante del concepto es esta idea del sacrificio en pos del progreso, que está muy conectado con el origen, digamos, desde Lerner y también de las organizaciones ambientalistas o de justicia ambiental,
que lo utilizaron y por lo que ha tenido tanta fuerza, ¿sí? Que es como hablar de que hay ciertos territorios que son sacrificados en pos de el progreso nacional. Está súper claro en el caso de Quintero Puchuncaví con la idea del sueldo de Chile, ¿no? Y es una idea que ha permeado, que de alguna forma ha permitido que el concepto de zona de sacrificio se difumine y que haga sentido también, no solo en las ciencias sociales, en quienes estudian este tipo de casos, sino en los propios movimientos y en las organizaciones que frente a cualquier nueva como amenaza ambiental también, inmediatamente se levantan y dicen no queremos ser zonas de sacrificio. Más allá de estas 5 comunas que ya están identificadas como tal. Entonces, es un concepto que va adquiriendo fuerza propia por esta idea de sacrificar territorios en contra del progreso. Lo segundo que me parece relevante del concepto, y que también tiene que ver con este uso en los estudios originarios desde Lerner y desde la justicia ambiental, es que obliga a pensar en esta relación inextricable entre conflictos ambientales y desigualdades sociales. Y nos obliga a pensar que, como bien también planteó Mayarí, en general se trata de zonas que ya sufren de desigualdades principalmente o de vulnerabilidades de tipo económica, donde ya hay desigualdades de clase, muchas veces étnicas, también de género. Entonces, obliga a dejar de pensar en las cuestiones ambientales solo en términos como de, por ejemplo, como estas ideas del cambio climático, estas ideas como asépticas que suelen aparecer muchas veces en la literatura, o que hablan de estas como organizaciones que pretenden como salvar el planeta, ¿cierto? O poner las cuestiones ambientales como lejos, digamos, salvar la biodiversidad, para hablar de conflictos ambientales que ocurren en territorios concretos donde existen desigualdades sociales y que es una relación inextricable la que existe en ellos, ¿no? El tercer elemento que me parece relevante del concepto de zonas de sacrificio, como lo propone también Paola, es, digamos, esta idea no solo de que el concepto en sí mismo tiene un efecto performativo, sino que es un concepto, como es usado por las mujeres de zonas de sacrificio en resistencia, que permite la agencia. Por una parte, digamos, hace sentido y rápidamente se puede entender qué es lo que implica el concepto de zonas de sacrificio, pero también genera agencia y genera posibilidades de ser contestado. Ya las comunidades no simplemente, tal como se ejemplificó acá, se quedan tranquilas con la idea de ser etiquetados, sino que despliegan agencia, con esta idea de en resistencia que bien plantea Paola en el caso de las mujeres, pero también en otros territorios, ya donde a lo mejor sin el apellido en resistencia igual se levantan para tratar de impedir, de resistir, de contestar o de participar de alguna forma en lo que va a suceder como con sus destinos en materia ambiental. Esos serían como 3 elementos que me interesa destacar del concepto de zona de sacrificio y que yo creo que va a seguir, o sea, sí, va a ser, digamos, un concepto que ya es enteramente apropiado por las comunidades, por las organizaciones también que trabajan en estas temáticas, pero que poco a poco va a requerir de más elaboración en la ciencia social. Y ahí voy a continuar con el segundo punto que me parece relevante de la propuesta que presentan Paola y Mayarí, y es la articulación de esta idea de zona de sacrificio con el concepto de sufrimiento ambiental. Y que permite justamente ya darle como más carne o más profundidad teórica al estudio de estos territorios donde existe degradación previa o donde existen desigualdades que se relacionan con la degradación ambiental. Sobre este concepto de sufrimiento ambiental que ha trabajado harto la Mayarí desde la propuesta de Aullero y Swisscom, yo quisiera complementar un par de cosas a las que la Mayarí ya planteó. Y que es que en la concepción original de Aullero y Swisscom, este concepto surge precisamente para contestar aquellas investigaciones que se centran en conflictos ambientales donde ha habido mucha acción colectiva. Y que ha sido la mayoría de las investigaciones, principalmente en Estados Unidos, pero también uno podría aplicarlo al contexto latinoamericano, ¿cierto? La mayoría de investigaciones en sociología ambiental o desde la justicia ambiental, desde la epidemiología popular, desde el racismo ambiental, sea cual sea la etiqueta, o incluso desde la ecología política, lo que hacen es seguir comunidades movilizadas. En el fondo, dan cuenta de un conflicto cuando hay una comunidad movilizada y organizada que protesta y hace visible ese conflicto.
Pero lo que sucede en la mayoría de los casos, y es a partir de lo cual también Ollero y Swisscom plantean esta propuesta, es que los territorios no se movilizan, que los conflictos ambientales muchas veces son silenciosos y lo que tiende a ocurrir es normalización de esas formas de dominación que se expresan en lo ambiental. Entonces es un concepto que tiene un rendimiento sociológico propio y que es muy interesante para examinar estos otros territorios no movilizados, pero también cuando hay territorios movilizados, lo que sucede como en periodos de latencia de movilización, como en periodos post-rigidez de la movilización, donde vuelve a reinar, como decía la Mayari, la incertidumbre, la espera. Es un concepto que nos permite ahí como llenar un vacío de las investigaciones previas que se centran más bien en las movilizaciones colectivas, ¿no? Y ahí es muy interesante esta complementación de miradas, principalmente en lo que expuso también la Mayari, que es comprender cómo se construyen estas significaciones en torno a la contaminación. Y que son significaciones que son construidas social y políticamente por una serie de actores que intervienen en los territorios y que tienden a perpetuar la situación de dominación y que más bien, como bien también planteaba la Mayari, lo que más bien tienden a generar es naturalización de la dominación más que resistencia. El tercer punto al que me quiero referir y conectarlo con estos dos puntos anteriores es el tema del género. Porque cuando uno examina como lo que desarrolló la Paola y lo que desarrolló la Mayari, parecen como dos caras de una moneda, ¿sí? o de un conflicto, en el que en uno parece que no hay nada de acción colectiva, o hay incertidumbre, espera, y en otro hay una acción colectiva muy organizada, muy activa y muy clara más en su planteamiento. Entonces ahí yo introduzco esta cuestión en torno al género, ¿sí? Que ha sido un poco relevante en los temas ambientales y que también es un ámbito como de preocupación en nuestras investigaciones. Como qué pasó en términos de género, porque cómo aparecen las mujeres de la zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví. Y ahí me gustaría relacionar un poco lo que han dicho otras investigaciones con algunas de las hipótesis que plantean estas dos autoras, digamos, para ponerla en la discusión. La primera, y es como en concordancia con investigaciones que relevan la presencia de mujeres en la organización colectiva en torno a conflictos ambientales, es que el acercamiento de hombres y mujeres a esta temática no es igual, digamos. Sí, el género no es un dato sociodemográfico, sino que implica una experiencia distinta y una relación distinta también con la conflictividad ambiental. Y por ejemplo, cuando la Mayari examina desde la perspectiva del sufrimiento ambiental lo que sucede en Quintero Puchuncaví y se pregunta por qué no hay acción colectiva, tú ahí planteas, por ejemplo, que hay una relación laboral estrecha que podría explicar esta dependencia y esta idea de no como rebelarse, ¿cierto? Y por otra parte, Paola plantea que las mujeres, de alguna forma, de la zona de sacrificio contestan este rol de cuidado al cual se les delega en esta manera de producir las zonas de sacrificio. Y ahí es interesante el elemento de género, porque justamente lo que otras investigaciones han dicho es que muchas veces quienes suelen levantarse en estos territorios son las mujeres en su rol, desde su rol de cuidadoras y desde su rol de madres. Y que en realidad, más allá de, por ejemplo, el caso de las mujeres de zona de sacrificio en resistencia, aunque ellas se consideran feministas, muchas otras no se consideran feministas y simplemente se levantan para defender ese rol tradicional de género como madres y cuidadoras y como preservadoras de la vida. Eso es interesante porque justamente lo que uno ve en muchas comunidades donde los hombres son los que trabajan y relevan, digamos, su rol de proveedor económico, suelen no rebelarse contra las empresas, o suelen no participar de las acciones colectivas contenciosas. Y muchas veces son las mujeres las que sí se activan, porque son las que ven las consecuencias más evidentes de la contaminación en las personas que tienen a su cuidado, principalmente en la salud de sus hijos, pero también lo evidencian en el trabajo doméstico cotidiano, ven cómo se le echan a perder los enseres de la casa, ven cómo los familiares están enfermos, ven cómo, etcétera, cuando hay situaciones de escasez o contaminación, el trabajo doméstico se multiplica, etcétera. Entonces ahí es interesante volver a la mirada sobre género, porque hasta ahora en Chile hemos hablado de los conflictos ambientales como si fueran neutrales en términos de género. Y
y hablamos de los actores pasivos o de los actores colectivos organizados en masculino. Y no somos todavía capaces de vislumbrar las diferencias que eso permea tanto a las formas de experimentar el sufrimiento ambiental como a las formas de acción colectiva relativas al sufrimiento ambiental. En un caso que también trabajamos con la Mayarí, que es el de las mujeres de Arica, las 14 dirigentes de Polimetales de Arica, uno ve como el contrapunto a las mujeres de la zona de sacrificio, porque son mujeres que también se movilizan desde sus roles de género, pero no se consideran feministas, por ejemplo, lo que plantea también otro desafío en términos conceptuales, ¿no? Y para explicar, por ejemplo, lo que les pasaba a esas mujeres, yo hablaba como de sufrimiento ambiental feminizado, en primer lugar, y de una politización de la maternidad que releva los roles tradicionales de género. Pero es interesante introducir esa mirada, y yo creo que también nos plantea desafíos para hacer como un nuevo corte, digamos, analítico en la realidad, y poder ver en esos territorios cómo se despliegan estos roles de género, y cómo en estos roles de género también hay reproducción de las estructuras de género, o hay resistencia a los roles de género, como en el caso de